Hay cosas que el mundo te enseña sobre el dinero desde que eres pequeño. Te dicen que trabajes duro. Te dicen que ahorres. Te dicen que seas responsable. Y durante años, décadas incluso, millones de personas siguieron esas instrucciones al pie de la letra, y aún así, el dinero nunca llegó. O llegó, pero se fue. O llegó en cantidades tan pequeñas que apenas alcanzaba para respirar. Y en algún momento, inevitablemente, alguien tuvo que hacerse la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta, ¿y si el problema no es la cantidad de trabajo que haces, sino la clase de persona que eres mientras lo haces? Esta es la pregunta que lo cambió todo. No para uno, no para dos, sino para millones de seres humanos en casi todos los continentes del planeta. Y es la pregunta que está en el centro de uno de los fenómenos más estudiados, más debatidos y, al mismo tiempo, más subestimados de los últimos 50 años de psicología humana. Neurociencia del comportamiento y desarrollo personal. Estamos hablando de algo que trasciende las técnicas, que va más allá de los consejos financieros tradicionales. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la identidad, con la vibración, con la manera en que un ser humano se posiciona frente al universo y frente a sí mismo. El nombre de Brian Tracy aparece en este contexto no como el de un gurú más, no como el de alguien que subió a un escenario a vender esperanza envuelta en papel brillante. Aparece como el de un investigador del alma humana. Un hombre que vivió en extrema pobreza, que durmió en su automóvil, que pasó hambre de verdad, que vendió artículos de puerta en puerta en los barrios más duros de Norteamérica. Y que en algún momento de ese largo camino de oscuridad encontró algo que nadie le había enseñado, algo que ningún libro de economía mencionaba, algo que ningún profesor de universidad incluía en sus sílabos. Descubrió que el dinero no sigue a las personas que más trabajan. El dinero sigue a las personas que más se respetan a sí mismas. Y esa distinción, aparentemente sutil, es en realidad la diferencia entre una vida de esfuerzo permanente y una vida de flujo. Entre empujar y atraer. Entre pedir y recibir. Pero para entender por qué este descubrimiento importa tanto, hay que retroceder en el tiempo. Hay que ir a los lugares donde la desesperación era real. Donde personas comunes, personas como tú y como yo, llegaron al límite de sus fuerzas y descubrieron que el problema no estaba donde siempre habían mirado. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, mientras el mundo occidental construía la ilusión de que el progreso material era lineal y accesible para todos, algo muy diferente ocurría en las estadísticas. Los estudios comenzaron a revelar un patrón perturbador: personas con niveles de educación similares, con acceso a las mismas herramientas, con el mismo número de horas disponibles en el día, producían resultados radicalmente distintos. Un grupo acumulaba riqueza. Otro se estancaba. Otro retrocedía. Y los investigadores que dedicaron sus carreras a entender ese abismo descubrieron que las variables clásicas, el nivel de estudio, el coeficiente intelectual, la familia de origen, no explicaban suficientemente la diferencia. Había algo más. Algo invisible. Algo que operaba en un nivel que la ciencia convencional apenas comenzaba a explorar. En los años 60, el psicólogo Julian Rotter acuñó un concepto que hoy parece sencillo pero que en su momento fue revolucionario: el locus de control. La idea era esta: hay personas que creen que sus resultados dependen de ellas mismas, y hay personas que creen que sus resultados dependen de factores externos, el gobierno, la economía, la suerte, los demás. Y lo que Rotter descubrió, y lo que décadas de investigación posterior confirmaron, es que las personas con locus de control interno consistentemente lograban mejores resultados económicos, mejores relaciones, mejor salud y mayor satisfacción de vida. No porque fueran más inteligentes, no porque trabajaran más horas, sino porque se relacionaban con la realidad de una manera fundamentalmente diferente. Se veían a sí mismas como agentes, como causas, como fuentes de su propia experiencia. Esto es exactamente lo que Brian Tracy encontró en el desierto de su propia historia. Él no lo llamó locus de control. Lo llamó de otra manera: autorrespeto, autoconcepto, imagen de sí mismo. Pero la esencia era idéntica.
La persona que se ve a sí misma como merecedora de abundancia crea, de manera casi automática, las condiciones para que la abundancia ocurra. Y la persona que en su interior alberga la creencia de que no es suficiente, de que no merece más, de que el dinero es para otros. Esa persona puede trabajar 16 horas diarias y aún así ver cómo el dinero se escapa entre los dedos como arena. Hay un momento específico en la vida de Tracy que él mismo describió con una precisión que resulta inquietante. Tenía poco más de 20 años. Llevaba meses sin dinero, vendiendo artículos de limpieza en barrios residenciales de Canadá. Cada vez que tocaba una puerta, algo en su interior se contraía. Había una voz, suave pero constante, que le decía, esta persona va a decirte que no, y la persona decía que no. Tocaba otra puerta. La misma voz. El mismo resultado. En un momento de profunda honestidad consigo mismo, Tracy se detuvo en medio de una acera desierta y se hizo una pregunta que nadie le había enseñado a hacerse: ¿qué clase de persona necesito ser para que esto funcione? No qué técnica necesito aprender. No qué palabras necesito decir. ¿Qué clase de persona necesito ser? Esa pregunta lo cambió todo. No de un día para otro. No de manera dramática. Sino de manera silenciosa, profunda, como cambia el curso de un río cuando algo modifica su cauce en la naciente. Tracy comenzó a estudiar. Leyó todo lo que pudo sobre psicología, sobre el comportamiento humano, sobre las diferencias entre los que triunfan y los que no, y en ese proceso, algo en él comenzó a transformarse. No sus técnicas de venta, que también mejoraron. Su manera de verse a sí mismo. Su manera de pararse ante el mundo. Su energía, si queremos usar esa palabra, que es antigua pero que resulta sorprendentemente precisa cuando se trata de describir lo que los demás perciben de nosotros antes de que digamos una sola palabra. Porque hay algo que los seres humanos sabemos hacer de manera instintiva, aunque raramente lo nombramos: detectar la frecuencia de la otra persona. Cuando alguien entra a una habitación creyendo que no merece estar ahí, los demás lo perciben. No siempre de manera consciente. Pero lo perciben. Y responden a esa percepción de maneras que confirman la creencia original. Es un círculo que se perpetúa a sí mismo con una eficiencia aterradora. Y romperlo requiere algo que va mucho más allá de la fuerza de voluntad. Requiere una transformación en el nivel de la identidad. Aquí es donde la espiritualidad y la ciencia convergen de una manera que resulta imposible ignorar. Las tradiciones contemplativas de Oriente siempre supieron esto. El budismo habla de la mente como creadora de la experiencia. El Vedanta habla del individuo como expresión del todo. Los maestros sufíes hablaban del corazón como órgano de percepción de la realidad invisible. Y durante siglos, la ciencia occidental descartó todo esto como misticismo, como superstición, como el refugio de los que no podían entender el mundo material. Hasta que la neurociencia llegó con sus herramientas y descubrió algo que los contemplativos habían señalado durante milenios: la mente no es solo un receptor de la realidad. Es también su constructor. Lo que creemos modifica lo que percibimos. Y lo que percibimos determina lo que hacemos. Y lo que hacemos determina lo que obtenemos. El círculo es perfecto. Y es aterrador. Y es liberador al mismo tiempo, porque si el problema está en la mente, entonces la solución también está ahí. En 1989, Brian Tracy publicó un libro que muchos consideran el punto de partida de todo lo que vino después en el campo del desarrollo personal, Psychology of Achievement. En ese trabajo, Tracy sintetizó años de investigación, de observación, de su propia experiencia, y llegó a una conclusión que desafiaba todo lo que se enseñaba en las escuelas de negocios: el éxito financiero es, en primer lugar, un trabajo interior. No es un problema de estrategia. No es un problema de mercado. No es un problema de coyuntura económica. Es un problema de autoconcepto. Es el problema de la imagen que tienes de ti mismo en relación con el dinero. Esto no es un argumento para ignorar la realidad económica. La pobreza estructural existe. La injusticia sistémica existe. Las barreras de entrada a determinados mercados existen.
Nadie con honestidad puede negar esas realidades. Pero dentro de esas realidades, y a pesar de ellas, hay personas que encuentran el camino. Y lo que diferencia a esas personas no es solamente la inteligencia o la suerte. Es algo más profundo. Es la manera en que se relacionan consigo mismas. Y aquí llegamos al corazón de lo que Brian Tracy descubrió, y que décadas después sigue siendo tan vigente, tan urgente, tan perturbadoramente cierto. Para convertirte en la persona que el dinero respeta, primero tienes que convertirte en la persona que se respeta a sí misma. En la persona que conoce su valor. En la persona que no se disculpa por existir. En la persona que no pide permiso para prosperar. Y eso, que suena simple, que suena casi obvio cuando se dice en voz alta, es en realidad una de las transformaciones más profundas y más difíciles que un ser humano puede emprender. Porque implica desmantelar capas y capas de condicionamiento. Implica cuestionar mensajes que absorbiste antes de tener palabras para cuestionarlos. Implica reescribir una historia sobre ti mismo que comenzó a escribirse mucho antes de que tuvieras conciencia de que era una historia. Las investigaciones sobre el autoconcepto financiero revelan algo que debería estar en los libros de texto de todas las escuelas del mundo. La mayoría de los adultos tienen una imagen de sí mismos en relación con el dinero que fue formada antes de los 7 años. 7 años. Cuando aún no podías atarte los zapatos solo. Cuando el mundo era grande y tú eras pequeño. Cuando absorbías todo lo que veías y escuchabas sin ningún filtro crítico. Y en ese periodo de vulnerabilidad máxima, escuchaste cosas. Escuchaste a tus padres hablar del dinero. Escuchaste el tono en que lo mencionaban. Escuchaste si era un tema de angustia, de miedo, de vergüenza, de conflicto, o si era un tema neutro, natural, accesible. Escuchaste frases que se grabaron en tu sistema nervioso como surcos en piedra: el dinero no crece en los árboles, la gente rica es codiciosa, nunca seremos ricos, para nosotros no es posible. El dinero es la raíz de todos los males. Y esas frases, grabadas en un sistema nervioso en formación, se convirtieron en filtros. En lentes a través de los cuales percibes el mundo financiero. Y esos filtros determinan qué oportunidades ves y cuáles ignoras. Determinan con qué personas te relacionas y de cuáles te alejas. Determinan si cuando surge una oportunidad te acercas con curiosidad y apertura o si te alejas con miedo disfrazado de prudencia. El trabajo que Tracy propone no es solo el de cambiar comportamientos. Es el trabajo más profundo de cambiar creencias. Y cambiar creencias requiere algo que él llama repetición intencional. Requiere exponer a la mente, de manera consistente y deliberada, a una versión diferente de la historia. Requiere hacer lo que los maestros espirituales siempre han llamado práctica. No inspiración. No motivación. Práctica. La repetición consciente de nuevos patrones hasta que esos patrones reemplacen a los antiguos. Hasta que el surco nuevo sea más profundo que el viejo. Hasta que la voz que dice merezco prosperar sea más fuerte que la que dice el dinero no es para mí. Esto tiene su correlato exacto en la neurociencia moderna. Lo que los neurocientíficos llaman neuroplasticidad es, en esencia, la capacidad del cerebro de reorganizarse en función de las experiencias repetidas. Cada vez que tienes un pensamiento, una cadena de neuronas se activa. Si ese pensamiento se repite, esa cadena se fortalece. Y eventualmente, esa cadena se convierte en el camino de menor resistencia. En el camino por defecto. Y eso que llamamos hábito, ese camino por defecto, es lo que determina la mayor parte de nuestros comportamientos cotidianos. Lo que significa que el trabajo de transformar tu relación con el dinero es, literalmente, el trabajo de reorganizar tu cerebro. No metafóricamente. Literalmente. Lo que piensas cambia las conexiones neuronales. Y las conexiones neuronales cambian lo que haces. Y lo que haces cambia lo que obtienes. Hubo un periodo específico en la historia de los Estados Unidos, entre los años 80 y 90, en que este tipo de pensamiento comenzó a desafiar abiertamente los dogmas del mundo académico y empresarial. Personas como Norman Vincent Peale ya habían sembrado las semillas décadas antes con su concepto del pensamiento positivo,
Pero era un tiempo en que esas ideas eran vistas con escepticismo, incluso con condescendencia, por los círculos más formales. Tracy fue uno de los pioneros que tomó esas ideas, las sometió a un escrutinio riguroso, las apoyó con datos, con estudios de caso, con investigación sistemática, y las devolvió al mundo en una forma que podía ser tomada en serio. No como espiritualidad New Age, como ciencia aplicada del comportamiento humano. Y los resultados comenzaron a llegar. Primero de manera anecdótica, personas que habían asistido a sus seminarios reportando cambios en sus ingresos, en sus relaciones, en su capacidad para tomar decisiones. Luego de manera más sistemática, empresas que implementaban sus metodologías observando mejoras en productividad, en ventas, en retención de talento. Y finalmente, de manera que ya no podía ignorarse, el cuerpo de investigación en psicología positiva, liderado por figuras como Martin Seligman en la Universidad de Pensilvania, comenzó a confirmar empíricamente muchas de las intuiciones que Tracy había tenido años antes basándose en su experiencia directa. Uno de los conceptos centrales de ese cuerpo de investigación es lo que Seligman llamó learned helplessness o indefensión aprendida, el estado en que un ser humano, habiendo experimentado repetidamente la incapacidad de cambiar su situación, deja de intentarlo. No porque no pueda, sino porque aprendió, en algún momento, que sus esfuerzos no tenían efecto. Y ese aprendizaje, aunque erróneo en el presente, persiste. Se instala en el sistema nervioso y opera de manera automática, saboteando cualquier intento de cambio antes de que empiece. Y la única manera de revertirlo es exactamente lo que Tracy prescribía, acción deliberada y repetida en la dirección opuesta. Pequeñas victorias que reconstruyen la creencia de que uno puede. Pequeños pasos que van reescribiendo la narrativa sobre lo que es posible. Pero hay algo que Tracy añadió a este esquema que lo hace todavía más poderoso, todavía más perturbador en su simplicidad. Él no solo hablaba de creer que puedes. Hablaba de actuar como si ya fueras la persona que quieres ser. Y esa distinción, el acto como si, el act as if, es uno de los principios más antiguos y más profundos de la psicología aplicada. Fue William James, considerado el padre de la psicología americana, quien a finales del siglo XIX escribió algo que suena casi como un Kwansen: si no puedes sentir la emoción que quieres sentir, actúa como si ya la sintieras. Y el cuerpo, eventualmente, seguirá a la acción. La emoción seguirá al comportamiento. La identidad seguirá a la práctica. Esto es lo que Tracy vivió en carne propia en aquella acera canadiense. Comenzó a actuar como lo haría alguien que ya era exitoso. Comenzó a pararse diferente. A hablar diferente. A relacionarse con sus clientes potenciales desde un lugar de seguridad en lugar de desde un lugar de necesidad. Y algo comenzó a cambiar. No inmediatamente. No de manera mágica. Sino de manera gradual, consistente, medible. Las personas que tocaban su puerta comenzaban a percibirlo diferente. Porque él era diferente. Y sus resultados cambiaron. Y eso cambió su creencia. Y esa creencia cambió su comportamiento. Y ese comportamiento cambió sus resultados. El círculo que antes se perpetuaba en la dirección del fracaso comenzó a perpetuarse en la dirección del éxito. Hay un principio que Tracy formuló de manera magistral y que podría parecer provocador si no fuera tan consistente con la evidencia: el dinero fluye hacia las personas que lo tratan con respeto. No con obsesión. No con miedo. Con respeto. Y lo que significa tratar al dinero con respeto es, en primer lugar, conocer su naturaleza. El dinero, en su esencia, es energía. Es la representación de valor que ha sido creado. Es la cristalización del esfuerzo, la inteligencia y la contribución de alguien. Y cuando entiendes eso, cuando entiendes que el dinero es el resultado natural de crear valor genuino para los demás, entonces tu relación con él cambia. Deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en una consecuencia. En una señal. En un indicador de que estás haciendo algo que importa, algo que contribuye, algo que el mundo necesita. Esta comprensión tiene ecos en casi todas las tradiciones espirituales de la humanidad.
En el mundo del pensamiento empresarial contemporáneo, personas como Peter Drucker argumentaban que el propósito de un negocio no es ganar dinero, sino crear clientes. Y que el dinero es el resultado inevitable de hacerlo bien. En el pensamiento espiritual, el Bhagavad Gita habla de actuar sin apego a los frutos de la acción, de hacer el trabajo por el trabajo mismo, con excelencia, con dedicación y confiar en que los resultados llegarán. En la tradición estoica, Marco Aurelio habló de concentrarse en lo que está bajo tu control, que es tu acción y tu intención, y soltar lo que no lo está, que es el resultado. La convergencia es imposible de ignorar, las tradiciones más sabias de la humanidad, desde ángulos completamente diferentes, señalan en la misma dirección. Haz el trabajo por amor al trabajo. Crea valor genuino. Sé la clase de persona que merece lo que busca. Y el resultado llegará. Pero volvamos a Tracy, porque hay un elemento específico de su metodología que es particularmente poderoso y que merece ser examinado con la atención que merece. Él habla de lo que llama self-concept, o autoconcepto, como el factor determinante del desempeño humano. Y lo define de una manera muy precisa: el autoconcepto es la suma total de creencias, valores y convicciones que tienes sobre ti mismo. Es la respuesta que tu sistema nervioso da, de manera instantánea y automática, a la pregunta, ¿quién soy? Y lo que hace este concepto tan poderoso y tan perturbador es que Tracy demuestra, con evidencia apabullante, que siempre actuamos de manera consistente con nuestro autoconcepto. Siempre. Sin excepciones. Lo que significa que si tu autoconcepto incluye la creencia de que eres una persona de ingresos modestos, tu sistema nervioso va a sabotear, de manera automática e inconsciente, cualquier oportunidad que amenace esa imagen. No porque seas autodestructivo. No porque no quieras prosperar. Sino porque el sistema nervioso humano está programado para mantener la consistencia. Para confirmar lo que ya cree. Para preservar la identidad, incluso cuando esa identidad nos limita. Es un mecanismo que en otros contextos es absolutamente vital, nos permite mantener una narrativa coherente sobre quiénes somos. Pero cuando esa narrativa incluye limitaciones que ya no son reales, se convierte en una jaula invisible. Y la única manera de salir de esa jaula, según Tracy, según la neurociencia, según las tradiciones contemplativas, es la misma: cambiar el autoconcepto. Reescribir la narrativa. No de manera superficial. No con afirmaciones vacías que el sistema nervioso rechaza porque las reconoce como falsas. Sino de manera profunda, paciente, consistente. A través de la acción. A través de la práctica. A través de la exposición deliberada y repetida a experiencias que confirmen una versión más expansiva de ti mismo. Esto es lo que los maestros de las tradiciones contemplativas han llamado de muchas maneras: karma yoga en la tradición hindú, actuación según la voluntad de Dios en las tradiciones abrahámicas, presencia plena en el budismo, integridad personal en el estoicismo. La estructura es siempre la misma: elige conscientemente quién quieres ser. Actúa desde esa elección. Con consistencia. Con paciencia. Sin apego neurótico al resultado. Y eventualmente, la realidad exterior reflejará la transformación interior. Hay un episodio que Tracy relata sobre sus primeros años de éxito que ilumina este principio de manera casi cinematográfica. Después de meses de aplicar estos principios, sus ventas comenzaron a crecer. No espectacularmente, al principio, pero de manera consistente. Y en ese periodo de crecimiento, notó algo que lo desconcertó: algunas personas de su entorno comenzaron a distanciarse. Comenzaron a hacer comentarios velados sobre su ambición, sobre su cambio de actitud, sobre lo diferente que se había vuelto. Y en lugar de interpretar eso como una señal de que algo estaba mal, Tracy lo interpretó correctamente, como una señal de que algo estaba bien. Porque lo que esas personas estaban percibiendo era real. Él había cambiado. Su energía era diferente. Su frecuencia era diferente. Y esa diferencia tenía consecuencias en todas sus relaciones, no solo en las financieras. Esto también es algo que los maestros espirituales han señalado siempre: cuando una persona genuinamente cambia, inevitablemente cambia también su ecosistema social.
Algunas personas se alejarán, porque la nueva versión de ti mismo ya no resuena con la versión que ellos conocían, la versión que les resultaba cómoda, la versión que confirmaba sus propias limitaciones. Y otras personas nuevas llegarán, personas que resuenan con la nueva frecuencia, personas que operan desde un lugar de mayor expansión y posibilidad. Este proceso, aunque puede ser doloroso en el corto plazo, es en realidad una señal inequívoca de que la transformación es real. No superficial. No cosmética. Real. En el Tao Te Ching, ese texto extraordinario atribuido a Lao Tse, hay una frase que ha acompañado a meditadores y pensadores durante 2500 años: el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Pero hay algo que raramente se menciona sobre esa frase: el paso no es lo más importante. Lo más importante es la dirección. Y la dirección, en el contexto de todo lo que estamos explorando, es interior. El primer paso no es encontrar un mejor trabajo. No es aprender una nueva habilidad. No es leer otro libro de finanzas. El primer paso es la decisión, profunda, honesta, comprometida, de ser la clase de persona que el dinero respeta. De construir la identidad interna que corresponde a los resultados externos que deseas. Y aquí hay un matiz que es absolutamente crucial y que frecuentemente se pierde en las versiones simplificadas de estas ideas. No se trata de fingir. No se trata de ponerse una máscara de confianza mientras por dentro vives en el miedo. Se trata de algo mucho más exigente y mucho más poderoso. Se trata de construir genuinamente esa confianza. De trabajar con honestidad en las áreas donde sientes que no eres suficiente. De desarrollar competencias reales. De construir un historial de promesas cumplidas, comenzando por las promesas que te haces a ti mismo. Porque la autoconfianza no viene de afirmarte frente al espejo. Viene de hacer lo que dices que vas a hacer. Una vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que el patrón quede establecido. Hasta que el sistema nervioso registra: soy alguien que cumple. Y esa identidad, esa certeza interna de ser alguien de palabra, alguien que se respeta lo suficiente como para honrar sus compromisos consigo mismo, es la base sobre la que se construye todo lo demás. Examinemos esto desde un ángulo histórico, porque la historia, cuando se mira con los ojos correctos, es también un archivo de psicología humana. Pensemos en figuras que emergieron de la pobreza más extrema y construyeron no solo riqueza material sino legados que cambiaron el mundo. Andrew Carnegie, nacido en una familia de tejedores escoceses en condiciones de miseria, que llegó a ser el hombre más rico del mundo de su tiempo. Oprah Winfrey, nacida en la pobreza rural del Mississippi, que construyó uno de los imperios mediáticos más influyentes de la historia. J.K. Rowling, que escribió el borrador de Harry Potter siendo madre soltera, desempleada, viviendo de la asistencia social, en un café de Edimburgo. Howard Schultz, que creció en proyectos de vivienda pública en Brooklyn y construyó Starbucks. ¿Qué tenían en común estas personas en los momentos más oscuros de sus historias? No tenían recursos. No tenían conexiones. No tenían privilegio. Pero tenían algo que resulta extraordinariamente difícil de definir y extraordinariamente fácil de reconocer: una imagen de sí mismas que no correspondía a su circunstancia presente. Una narrativa interior que estaba varios capítulos adelante de su situación actual. Una certeza, irracional para quienes los rodeaban, de que lo que estaban buscando era posible. No para otros. Para ellos. Específicamente. Personalmente. Inevitablemente. Carnegie escribió sobre esto en sus memorias. Winfrey lo ha explicado en centenares de entrevistas. Schultz lo documentó en su libro Pour Your Heart Into It. La narrativa es siempre la misma: hubo un momento en que eligieron, consciente o inconscientemente, una identidad diferente a la que su entorno les ofrecía. Y desde esa identidad, todo lo demás fue consecuencia. Esto no es magia. Esto no es pensamiento mágico. Esto es psicología. Esto es neurociencia. Esto es la física del comportamiento humano expresándose de manera consistente a través de historias y culturas y siglos. La identidad primero. Los resultados después. Siempre en ese orden.
Brian Tracy destila esto en principios prácticos que son, en su aparente simplicidad, profundamente radicales. El primero, decide exactamente qué quieres. No de manera vaga. De manera específica, medible, fechada. Porque la mente, y esto es algo que la investigación confirma reiteradamente, funciona mejor con objetivos claros. El sistema de activación reticular del cerebro, esa estructura que actúa como un filtro de la información que percibimos, se programa con nuestros objetivos más importantes. Y cuando esos objetivos están claros, el cerebro literalmente comienza a percibir oportunidades que antes ignoraba. No porque las oportunidades sean nuevas, sino porque ahora el filtro las deja pasar. El segundo principio, comprométete totalmente con tu objetivo. No a medias. No con una parte de ti mientras otra parte alberga dudas. Totalmente. Esto no significa que no tendrás dudas. Las tendrás. Significa que a pesar de las dudas, tu comportamiento permanece consistente con tu objetivo. Que cuando surge el miedo, y surgirá, lo tratas como información, no como instrucción. Y continúas. Porque la diferencia entre los que logran y los que no logran no es la ausencia de miedo. Es la disposición a actuar a pesar de él. El tercer principio, y quizás el más profundo, trabaja en tu autoconcepto con la misma disciplina con que trabajas en tus habilidades técnicas. La mayoría de las personas invierte tiempo en aprender a hacer cosas. Muy pocas personas invierten tiempo en aprender a ser alguien. En cuestionarse quién son. En examinar las creencias que operan debajo de la superficie. En reemplazar narrativas limitantes con narrativas expansivas. Y sin embargo, esta es la inversión con el mayor retorno posible. Porque todo lo que haces pasa a través del filtro de quien crees que eres. Y si ese filtro está contaminado con limitaciones, con miedos, con creencias de indignidad, entonces incluso las mejores estrategias producirán resultados mediocres. Pero si ese filtro está limpio, si está construido sobre una identidad sólida, sobre un autoconcepto que incluye la prosperidad como algo natural y merecido, entonces incluso estrategias imperfectas producirán resultados sorprendentes. Y ahora llegamos al punto que quizás es el más incómodo de todo este análisis. El punto que más resistencia genera. El punto donde la mayoría de las personas, incluso las espiritualmente desarrolladas, encuentran una fricción particular. El punto de la merecería. De la dignidad. De la creencia fundamental de que uno tiene derecho a prosperar. Hay una creencia, profundamente arraigada en muchas tradiciones culturales y religiosas, de que la humildad requiere la renuncia a la prosperidad. Que el deseo de abundancia es de alguna manera contrario a la virtud. Que los que aspiran a más son codiciosos o materialistas o superficiales. Y esta creencia, que tiene raíces largas y profundas en el pensamiento humano, es también, en muchos casos, una de las formas más sofisticadas de autosabotaje colectivo que la humanidad ha desarrollado. Porque la prosperidad, genuina prosperidad, no es acumulación por el placer de acumular. Es la expresión de contribución. Es el resultado natural de haber creado valor real para los demás. Y la humildad verdadera no requiere la negación de tus dones, de tus talentos, de tu capacidad de contribuir. La humildad verdadera reconoce que tienes algo que ofrecer y se entrega a ofrecerlo con toda la excelencia de que eres capaz. Sin esconderse. Sin disculparse. Sin minimizarse. La humildad verdadera sabe que lo que tienes para dar es necesario en el mundo, y se pone al servicio de esa necesidad con toda su fuerza. Esto es lo que los evangelios, leídos con atención, dicen con la parábola de los talentos. A los siervos que tomaron lo que se les dio y lo multiplicaron se les da más. Al siervo que enterró su talento por miedo, por inseguridad, por la creencia de que era mejor no arriesgarse, se le quita incluso lo que tenía. La historia no habla de dinero. Habla de potencial. Habla de la obligación moral que tienes de desarrollar y expresar tus capacidades. No esconderlas. No minimizarlas. No disculparte por tenerlas. Expresarlas con toda su fuerza, con toda su plenitud, al servicio del mundo.
Tracy articula esto con su característica precisión pragmática: tu potencial es ilimitado. Y la única limitación real que enfrentas es la que impone tu propia mente. Esta afirmación, que en boca de alguien menos riguroso sonaría a eslogan motivacional vacío, en el contexto del trabajo que hemos estado examinando adquiere una densidad diferente. Porque viene acompañada de la evidencia. Viene acompañada de las historias de cientos de miles de personas que la aplicaron y transformaron sus realidades. Viene acompañada de décadas de investigación en psicología del desempeño que confirman, una y otra vez, que el factor limitante más frecuente no es externo. Es interno. No es la economía. Es la creencia sobre lo que es posible dentro de esa economía. Y esto es especialmente relevante en este momento de la historia humana, cuando la velocidad del cambio tecnológico y social hace que las oportunidades sean, literalmente, más accesibles que en cualquier otro momento de la historia. Las barreras de entrada a casi cualquier campo se han reducido de manera dramática en los últimos 30 años. Una persona con una conexión a Internet y una competencia genuina puede hoy llegar a mercados que hace 2 décadas eran inaccesibles sin capital significativo, sin contactos, sin credenciales institucionales. El campo de juego no está nivelado, eso es cierto y es importante no olvidarlo. Pero tampoco está tan inclinado como estaba antes. Y en ese contexto, la pregunta de la identidad se vuelve más urgente que nunca. Porque si el campo de juego se amplía pero tu autoconcepto permanece restringido, las nuevas oportunidades son invisibles. El filtro reticular sigue programado con las viejas limitaciones. Y el resultado es el mismo que siempre. Lo que ocurre cuando una persona genuinamente abraza los principios que Tracy articuló y que las tradiciones espirituales y la neurociencia confirman, es un proceso que tiene algo de asombroso. Algo que quienes lo han vivido describen invariablemente con una mezcla de sorpresa y gratitud. No ocurre de la noche a la mañana. No ocurre con un chasquido de dedos. Ocurre de manera gradual pero inexorable. Es como si el mundo, poco a poco, comenzara a responder de manera diferente. Las personas correctas comienzan a aparecer en el momento correcto. Las oportunidades que antes pasaban desapercibidas ahora se vuelven visibles. Las puertas que antes parecían cerradas comienzan a abrirse, no siempre de la manera que esperabas, sino de maneras que con frecuencia son mejores. Y lo que antes parecía difícil comienza a parecerse cada vez más a flujo. Esto no es misticismo. Esto es la consecuencia natural y predecible de haber cambiado las condiciones internas. Cuando cambias quién eres, cambia cómo interactúas. Cuando cambia cómo interactúas, cambia lo que creas. Y cuando cambia lo que creas, cambia lo que obtienes. Es física. Es biología. Es psicología. Es lo que los sabios de todas las épocas han señalado con lenguajes diferentes y en contextos diferentes, pero con una consistencia que resulta imposible de ignorar. Y hay algo más que ocurre, algo que Tracy menciona y que merece ser nombrado con toda la claridad posible: cuando comienzas a ser la persona que el dinero respeta, también comienzas a ser la persona que los demás respetan. No porque hayas acumulado más. No porque hayas logrado más. Sino porque en la transformación de tu relación contigo mismo, te has convertido en alguien más presente. Más honesto. Más dispuesto a asumir responsabilidad. Más dispuesto a correr riesgos genuinos. Más capaz de comprometerte y de cumplir tus compromisos. Y esas cualidades, que son en esencia cualidades de carácter, son las que hacen que las personas confíen en ti. Y la confianza, en cualquier ecosistema humano, ya sea personal, profesional o social, es el activo más valioso que existe. Existe un experimento mental que Tracy invita a hacer y que, si se hace con total honestidad, puede ser devastadoramente revelador. Imagina que tienes frente a ti a la versión de ti mismo que quieres ser dentro de 5 años. La versión que ya ha logrado lo que hoy aspiras a lograr. Que ya vive la vida que hoy deseas vivir. Que ya ha resuelto los problemas que hoy te parecen insuperables. Obsérvala con atención. ¿Qué cosas hace que tú no haces hoy? ¿Con qué personas se relaciona que tú evitas hoy? ¿Qué riesgos toma que tú pospones hoy?
¿Cómo se habla a sí misma que tú no te hablas hoy? ¿Cómo gestiona sus emociones, su tiempo, su energía, que tú no gestionas hoy? Esas diferencias no son triviales. Esas diferencias son exactamente la brecha que necesitas cerrar. Y la manera de cerrarla no es esperar a que el tiempo pase o a que las circunstancias cambien. Es comenzar a ser esa persona hoy. No mañana. No cuando tengas más dinero, más seguridad, más confirmación de que vas por el buen camino. Hoy. En la situación exacta en que te encuentras. Con los recursos exactos que tienes. Con las limitaciones exactas que enfrentas. Porque la persona que quiere ser no nació en circunstancias perfectas. Eligió ser quien es a pesar de las circunstancias y en el proceso transformó las circunstancias. Hay un texto de William Butler Yeats que viene a la mente en este punto. Yeats escribió, la educación no es llenar un balde sino encender un fuego. Y eso es exactamente lo que estos principios hacen cuando se aplican genuinamente. No te dan respuestas que llenan un balde de información que eventualmente se derrama. Encienden algo en ti. Activan una capacidad que siempre estuvo ahí pero que quizás estaba cubierta por capas de condicionamiento, de miedo, de creencias que te dijeron que no era suficiente, que no era posible. Que ese tipo de vida era para otros y no para ti. La pregunta que permanece abierta, la pregunta que este análisis no puede cerrar por ti porque solo tú puedes cerrarla, es la siguiente: ¿estás dispuesto a hacer ese trabajo? No el trabajo de levantarte más temprano, aunque quizás eso también ocurra. No el trabajo de aprender más habilidades, aunque eso también podría ser parte de ello. El trabajo interior. El trabajo honesto, exigente, paciente, a veces incómodo, de examinar quién eres y decidir conscientemente quién quieres ser. El trabajo de identificar las creencias que te han estado limitando y reemplazarlas, una por una, con creencias que expanden lo que es posible para ti. El trabajo de construir, ladrillo a ladrillo, la identidad de la persona que el dinero respeta. La persona que el mundo respeta. La persona que tú mismo respetas. Porque en última instancia, ese es el corazón de todo esto. No el dinero. El respeto. El respeto que te tienes a ti mismo. La dignidad con que te tratas. La seriedad con que te tomas tu propia vida, tu propio potencial, tu propia capacidad de contribuir y de florecer en este mundo. El dinero no es el objetivo. Es la consecuencia. El dinero fluye hacia las personas que ya son ricas en lo que importa, en claridad de propósito, en solidez de carácter, en generosidad de espíritu, en disposición a crear valor real para los demás. Brian Tracy vivió casi 40 años de vida pública compartiendo estos principios. Habló ante millones de personas. Escribió docenas de libros. Formó a cientos de miles de líderes y emprendedores. Y lo que emerge con consistencia de todo ese cuerpo de trabajo, de todas esas historias, de todos esos casos, es siempre la misma verdad esencial: el cambio que importa no ocurre afuera. Ocurre adentro. Y cuando ocurre adentro con suficiente profundidad y suficiente consistencia, el afuera no puede sino reflejarlo. Esa verdad no es nueva. Los Vedas la conocían. Buda la conocía. Sócrates la conocía. Rumi la conocía. Lo que Tracy hizo, y lo que hace que su contribución siga siendo relevante décadas después, es haberla traducido al lenguaje de nuestra época. Haberla operacionalizado. Haberle dado una forma que el mundo práctico, escéptico, orientado a resultados del siglo XX y del XXI pudiera recibir sin rechazarla por parecer demasiado etérea, demasiado mística. Demasiado alejada de las realidades concretas de la vida cotidiana. Y sin embargo, algo permanece misterioso en todo esto. Algo que la ciencia puede describir pero no puede explicar del todo. El hecho de que cuando una persona genuinamente cambia su identidad interior, el mundo exterior cambia con una velocidad y en formas que frecuentemente exceden lo que cualquier modelo causal simple podría predecir. El hecho de que las personas, las oportunidades, los recursos correctos parecen aparecer en el momento indicado con una sincronicidad que sugiere algo más que mera estadística.
El hecho de que la transformación interior tiene efectos que se propagan más allá de la persona que la experimenta, que cambian familias, comunidades, generaciones. Esto es lo que permanece abierto. Esto es lo que ningún libro puede cerrar del todo. Esto es lo que cada persona que se adentra en este trabajo descubre en su propio momento y a su propia manera, que hay algo más grande operando en la trama de la existencia. Que cuando te alineas con tu propósito más profundo, cuando te conviertes genuinamente en quien viniste a ser, hay una fuerza que en cierto sentido te asiste. Que el camino que parecía bloqueado encuentra sus aperturas. Que la vida, con toda su complejidad y su impredecibilidad, también tiene una inteligencia que no puedes controlar pero sí puedes honrar. Esta historia no tiene fin. Tiene continuación. Tiene próximos capítulos que tú escribes. Tiene decisiones que están esperando en tu interior, pacientes, sin prisa, sabiendo que cuando estés listo, cuando hayas pasado suficiente tiempo con estas ideas, cuando hayas dejado que su peso te haya llegado de verdad, actuarás. No porque alguien te obligue, sino porque habrás entendido, de una manera que ya no admite reversa, que la única persona que puede convertirte en la persona que el dinero respeta, que el mundo respeta, que tú mismo respetas, eres tú. Y que ese trabajo profundo, exigente y extraordinariamente significativo, no puede ser delegado a nadie más. Es tuyo. Únicamente tuyo. Y comenzó, aunque quizás no lo supiste en ese momento, precisamente en este instante.